Muy bienvenidos, muchas gracias. Eso. Gracias por acompañarnos en en este nuevo capítulo de este ciclo de conversaciones de regeneración organizacional aplicada. Y, mm, y es muy emocionante para nosotros con Cali eh, poder recibir a estas tres personas que han sido muy relevantes, no solo en mi camino, sino que ellos en el camino de muchos otros también. Así que primero agradezco aquí a Cali, nuestra lideresa del programa 2025, em, y, y quería presentarles a Tamara Farré, a Jazmín Aronovitz y a Juan Carlos Santana. Tamara y Jazmín son de Uruguay y Juan Carlos de México. Y la verdad es que después, como se llama Cali, los va a presentar con un poquito más de detalle, pero solamente compartir de que es interesante esta conversación porque ellos no solamente son como grandes profesionales, sino que además van a ser mentores especializados en la versión 2025 del programa, lo cual también es es una nueva incorporación y es una nueva modalidad y eso nos tiene muy entusiasmados. A Tamara la conozco desde el año 2013, cuando hicimos un primer taller en Montevideo, en un espacio increíble que se llamaba Sinergia. Y bueno, eso es lo que generó Sinergia, que es un proceso de integración y trascendencia del estado anterior, al menos en nuestra, digamos, experiencia. Así que tenemos larga data. Me encanta que estés acá, Tami. Un millón de gracias. Tú pasaste por el programa, digamos, completo de regeneración organizacional, el 2023. Em, y así que muy bienvenida. Jazmín, a Jazmín la conocí este año, o fue el año pasado. Fue este año en marzo, en un workshop que hicimos también en Montevideo, un poco, ¿cómo se llama? Integrando muchas de las prácticas y teorías en un espacio de 2 días y medio. Y desde el minuto uno, la Jazmín ahí, ¿cómo se llama? Demostró su capacidad sistémica de pensamiento y todo. Así que ahí comenzó, yo creo que un camino juntos que nos tiene incluso hoy día trabajando juntos em, en el, ¿cómo se llama? En todo el proyecto de- del 2025. Así que bienvenida, Jazmín, también. Y Juan Carlos, también gran amigo y colega, nos conocimos yo creo que hace unos 3 años o algo así. Y hemos estado ahí participando en proyectos en conjunto muy desafiantes y muy entretenidos también. Así que también vamos a tener toda la experiencia de Juan Carlos, que viene de un mundo bien especial, que ya vamos a saber cuál. Y que, y nada, y me alegra profundamente tener esta diversidad, digamos, de aproximaciones y de experiencias. Así que, Cali, todo suyo el espacio. Como estar pendiente de los que van llegando. Bueno, muchas gracias. Ya una súper introducción y, bueno, también agradecemos ahí a la gente que nos está acompañando. Yo voy a hacer la introducción más formal, pero bueno, la idea es que conversemos entre todos sobre qué es la regeneración y qué es la regeneración organizacional aplicada. Eh, Así que la intención también va a ser que quien quiera pueda levantar la mano y preguntar, que puedan aparecer por el chat y que esto sea una conversación, una gran conversación nutrida por todos. Así que vamos a empezar presentando a Jazmín. Jazmín Aronovitz es socia fundadora de Real Comunicación, donde ejerce como directora general y consultora. Es licenciada en Comunicación Organizacional, con formación en Regeneración Organizacional, Ecopsicología, Economía circular, marketing y diversas ramas artísticas y terapéuticas. Es amante del arte, de la naturaleza y el bienestar y ejerce en paralelo como terapeuta holística y profesora de yoga y meditación, aportando también esas visiones a todos los proyectos en los que participa. Se dedica a aplicar su enfoque sistémico, consciente y creativo para impulsar iniciativas de impacto positivo. Así que gracias, Jazmín, por sumarte a esta conversación y qué lindo tener también con vos toda esta experiencia que nos vas a traer y compartir. Gracias, Cali, gracias, Ronald. Un placer estar acá. Muy bien. Bueno, ahora vamos a presentar a Carlos.
Carlos Santana, Juan Carlos Santana. Ahí tiene Juan Carlos. No sé cómo te gusta que te llamen. Me dicen de todas formas, me dicen Bueno. Jaycee, creo que es la forma más común, Jaycee, pero Carlos o Juan Carlos está bien. Muy bien. Bueno, Carlos entonces tiene más de 14 años liderando proyectos de transformación digital enfocado en soluciones ágiles y regenerativas para alcanzar objetivos empresariales. Colabora estrechamente con equipos directivos para ejecutar estrategias digitales con éxito, creando gobiernos de transformación e implementando metodologías ágiles y de escalamiento. Presenta soluciones innovadoras que optimizan la eficiencia operativa y mejoran la experiencia del cliente. Así que bueno, bienvenido, muchas gracias. Yoichi es, me va a costar decirlo, el Muchas gracias, apodo. Cali, muchas gracias, Yoichi. Ronnie. Muy bien. Bueno, y Yo tenemos también encantado de estar aquí con ustedes. bueno, gracias. Tenemos entonces también a Tamara, que es socia fundadora y directora de Gema SAS Vic, asesora en temas de sustentabilidad, regeneración, comunicación y fortalecimiento de equipos de trabajo. Es docente y facilitadora de procesos de transformación, mentora de emprendimientos e instructora también de yoga, así que acá tenemos colegas, no solo eh, ambas uruguayas, sino que también colegas en otras áreas. Em, Apasionada por lo que hace y convencida de que podemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Así que vamos por eso. Gracias, Tamara, por sumarte. Bueno, gracias Cali, gracias Ronnie. Feliz de estar acá, de compartir esta conversación con Jazmín y con Juan Carlos, así que bueno, entusiasmada. Buenísimo. Bueno, y por último tenemos a Ronald Sistek, que es consultor, investigador y profesor con vasta experiencia en regeneración organizacional y liderazgo contextual. Lleva más de 30 años de experiencia y en los últimos 15 ha trabajado con empresas y organizaciones de diversos sectores, ayudándolas a transformarse desde modelos más tradicionales hacia estructuras más sostenibles y resilientes. Ronald es reconocido por su enfoque innovador en el desarrollo de capacidades colaborativas y su capacidad para integrar principios de la naturaleza en los procesos organizacionales. Ha liderado múltiples programas de formación a nivel internacional, promoviendo la regeneración como una herramienta clave para enfrentar los desafíos actuales del entorno empresarial. Así que bienvenido también, Ronald, a esta mesa. Gracias por la presentación, Cali. Muy bien. Bueno, y antes de arrancar con las preguntas, me gustaría sondear ahí un poco el clima en el grupo y saber si ya alguno de los que están aquí presentes por el chat pueden contarnos si han participado de la conversación anterior, que ya tuvimos de este ciclo de conversaciones de regeneración aplicada, regeneración organizacional aplicada. Ahí por el chat o con la manito pueden hacernos participé o no participé para ver si ya tenemos ahí seguidores fieles. Muy bien, Ana. Tenemos algunas que sí y otros que se están sumando, así que primera charla, bueno, genial. Bueno, ya saben para la próxima que este es un ciclo de charlas que también, así que vamos a tener nuevas a futuro que también les vamos a invitar. Varias primeras participaciones. Bueno, me alegro porque el público se renueva, así que vamos a traer algunas preguntas. Sí, también tenemos la grabación para compartir de la anterior, así que después iremos compartiendo estos mails de las personas que se han registrado. Así que bueno, vamos a partir por una primera pregunta que nos gusta comenzar, para ir escuchando la perspectiva y la mirada que tiene cada uno de nuestros invitados respecto de qué es la regeneración organizacional. En una frase decimos, pero a veces es un poco difícil lograrlo, así pero qué es para cada uno de ustedes, ¿no? Así que no voy a dejar a ver quién se anima a comenzar y los escucho. A ver si tenemos un primer. Bueno, Ahí va. eso de ponerla en una frase es desafiante, pero cuando conecté con la pregunta y la consigna, lo que me vino ahí como bien fuerte fue que para mí la regeneración es un gran proceso de reconciliación con nuestro ser naturaleza, de reconciliación con nuestro encuentro con el entorno, con nuestras conexiones, con nuestros vínculos. Así que bueno, desde el lugar y el ámbito donde estemos, la mirada de la regeneración para mí ha traído eso desde que conecté con ella. Así que bueno, por ahí, esa frase.
Muchas gracias, Tamara. Lindo, importante. Como la base de todo, ¿no? Al final de la organización, me gustó. ¿Quién sigue? ¿Quién se anima? Bueno, por acá me animo. También hice el ejercicio de bajar lo que es la regeneración organizacional a una frase. Y para mí lo que es como una herramienta práctica e indispensable para recuperar la cordura. Que bueno, muy alineado a lo que acaba de decir Tami también, ¿no? Pero como llevando el concepto de regeneración a las organizaciones, para mí es como un, un mecanismo para trabajar directamente con la raíz de la mayoría de los problemas del mundo, ¿no? Que son las organizaciones que operan de manera degenerativa. Y la regeneración organizacional nos provee un montón de herramientas prácticas para que podamos eh, ir a lo más básico, a lo más esencial, que es que los seres humanos que mueven a las empresas puedan volver a conectar con esto esencial, ¿no? Que es su propia naturaleza y que a partir de ahí estas personas sean capaces de promover y de trasladar esa esencia a una mayor escala que son las prácticas organizacionales regenerativas. Qué bueno, qué bueno. Arrancó como algo gracioso, pero realmente profundo. Está buenísimo recuperar la cordura, nada más ni nada menos. Juan Carlos. Sí, es un poco difícil, coincido con Tamara y con Yasmín, es un poco difícil plantearlo como en una sola frase, pero a mí me gusta explicarlo así, o más bien así yo lo entendí. Voy a utilizar el mismo término que Yasmín, degenerativo, como que las organizaciones, al menos en mi carrera, he notado que durante todo este tiempo solamente se han encargado como de degenerar las cosas, intentando conseguir un beneficio para ellas, ¿no? Pero cuando hablas de regeneración, que esa es la palabra más importante para mí, no solamente te estás haciendo cargo del proceso de transformar a esas grandes empresas, sino sabes que en ese proceso estás rompiendo cosas y que además de transformar a la organización, te tienes que hacer cargo de arreglar eso que rompiste. Y en las organizaciones eso que se rompe son relaciones humanas. Entonces, cuando nosotros, para mí la regeneración en concreto es ese proceso de transformación de las grandes organizaciones donde nos hacemos cargo de reparar las relaciones que se fracturan en el Inter. Eso es para mí regeneración organizacional. Qué bueno, gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, fue saliendo reconciliación, recuperación de cordura, transformación para reparar. Y a ver, Ronnie, ¿con qué complementás estas definiciones? Me encantan las tres, en realidad, porque en realidad es difícil generar regeneración o producir regeneración si no hay reconciliación, si no hay cordura y si no hay transformación, ¿sí? Y por lo tanto, claro, son las tres y, y cuando pensamos eh, la regeneración como un fenómeno, ¿no es cierto? Porque es un fenómeno mucho más natural del que creemos. Todos los días y todas las noches nos regeneramos. Es como el principio más fundamental de los sistemas vivos, ¿sí? Y cuando eso lo llevamos a campos sociales es muy interesante porque, como decía Juan Carlos, el fenómeno degenerativo es un fenómeno antrópico. La naturaleza no hace eso. En la naturaleza hay muerte, evidentemente, pero como parte del ciclo de la vida. Pero nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de degenerar con intención y con atención, ¿no? Y con mucho foco. Somos muy buenos en eso. Entonces, para mí, no hay regeneración del mundo natural, del estado en crisis en el que están todos los sistemas y todos los ecosistemas, sino hay regeneración de los campos sociales humanos. Y desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, la regeneración organizacional es un fenómeno emergente porque está apareciendo todo el rato, donde seamos capaces de evidenciar el aumento de cuatro cosas que son fundamentales para mí, que son la vitalidad, la integridad, la salud y la belleza del vivir organizacional, de sus campos sociales y de todos los sistemas donde las organizaciones se anidan.
Y quizás vamos a tener tiempo de un poco hacerle doble clic a estas cuatro cosas que considero relevantes, pero que están súper embebidas en estas tres definiciones que acabamos de escuchar. Así que lo dejo hasta ahí por ahora. Muy bien, bueno, gracias. Em, y, mm, y ahora entendiendo por ahí un poquito de qué va o de qué va para ustedes también y cada uno, la regeneración organizacional, me gustaría saber cómo fue su recorrido para llegar a la regeneración organizacional, ¿no? O sea, claramente fuimos leyendo de dónde vienen y hay ya indicios o pistas, pero ¿qué los motivó, digamos, a conocer e indagar un poquito más respecto de este enfoque, este abordaje? Viniendo desde la transformación digital, la comunicación, el acompañamiento en la transformación cultural de organizaciones, ¿no? ¿Cómo fue que de repente la regeneración organizacional aparece en su mapa y los llamas a ir hacia allá? Bueno, si quieren Empiezo, esta ahí vez va. yo comienzo. Vamos alternando. Este, em, a ver, yo he estado más inmerso como en la transformación organizacional, pero muy específicamente en el campo digital, ¿no? Como participaba o fui mucho tiempo como responsable de las operaciones de una consultora que trabajaba en muchos países y siempre teníamos como el desafío de querer ser más eficiente, ¿no? Pero no porque solamente buscáramos ser más eficientes porque sí, o sea, sin un motivo, sino en realidad para mí empezó a ser relevante el ser más eficiente porque yo veía que las personas con las que colaboraba no la estaban pasando bien. O sea, muchos de ellos y seguramente en muchas organizaciones en las que ustedes han estado también les ha pasado, los equipos suelen trabajar fuera de sus jornadas de trabajo, fines de semana, tienen una sobrecarga muy alta de trabajo, hay mucho control. Entonces, yo me daba cuenta que la manera en la que estábamos construyendo las cosas y estábamos operando, pues no era sana ni para los clientes ni para nosotros. Entonces, yo decidí cambiar mi dirección del viaje, voy a utilizar el concepto, y decidí que lo más importante para mí ya no era ser más eficientes, sino que mi trabajo era hacer que las personas con las que yo colaboraba lo hicieran de manera con bienestar, ¿no? Mientras ellos estuvieran mejor, yo estaba haciendo mejor mi trabajo, porque la parte técnica ellos eran increíbles y eran muchísimo mejor que yo haciéndolo. Entonces ahí tuve la fortuna de conocer a Ronnie. Y Ronnie llegó con todos estos conceptos súper locos de dirección del viaje, adyacentes posibles, círculos centrales, me acuerdo que le llamaba, que no entendía muy bien, pero que de pronto empezaron a hacer mucho sentido en la manera en la que yo colaboraba con ellos, porque nos empezamos a dar cuenta que mientras más cosas de regeneración organizacional aplicábamos, y mientras más consultábamos como la experiencia de los ecosistemas y la manera en la que cambiábamos los paradigmas que ya estábamos acostumbrados, ¿no? Como ese mismo paradigma de que no por trabajar más tiempo lo estás haciendo mejor, ¿no? Entonces tratábamos de integrar nuevos paradigmas a nuestra forma de trabajo, empezó a dar grandes resultados. Entonces, ese fue mi primer acercamiento y a partir de ahí tengo como varios proyectos que estuve trabajando con Ronnie y me dio curiosidad por saber más, por entender mejor los conceptos. Trabajamos muchísimo después en otra organización con dominios de toma de decisiones, que para mí ese es uno de los grandes males que también están dentro de las organizaciones, porque muchas veces las empresas les cuesta trabajo tomar decisiones o tomar las decisiones correctas o donde ellos deberían de estar tomando decisiones, ¿no? Entonces, fue así, fue por una necesidad de trabajar y de ser más eficientes, pero también de buscar el bienestar del equipo con el que estaba colaborando. Y cuando empecé a ver que los resultados eran brillantes, decidí este, indagar más sobre los conceptos y sobre la filosofía más que los puros conceptos. Buenísimo, bueno, gracias Juan Carlos. Ya, ojalá nos cuentes un poquito más de qué fueron esas intervenciones con este enfoque que lograron tanta evolución, ¿no? Y eso, así que ya conoceremos un poquitito más.
Tamara o Jazmín, ¿cómo sigue la ronda? ¿Voy? ¿Querés, Jas, o querés ir? ¿Sí? Bueno, como decía Ronnie al principio, la verdad es que tengo el privilegio de ir andando el camino cerquita de él desde hace ya 10 años. Así que la respuesta más sensata a esa pregunta es que lo fui siguiendo. Eso es como lo más sensato. Fui como siguiendo su camino y descubriendo todo lo que traían. Hubo desde el inicio algo que Ronald traía, nuestro primer encuentro acá en Uruguay, el taller tuvo que ver con la metodología de trabajar proyectos a través del Dragon Dreaming, que trabaja mucho desde la mirada de los ancestros, de la naturaleza, de la sabiduría originaria, del encuentro del corazón, de las emociones al servicio de la lógica y las decisiones cotidianas. Entonces, desde ese lugar de encuentro, todo lo que estuvo después siempre fue haciendo sentido y complementando este camino, que a mí siempre me guió hacia la convicción de que era algo distinto, que me hacía sentido, que daba respuesta, pero que no terminaba de entender, sino que lo iba entendiendo mientras que lo iba descubriendo. Y ahí, cuando fuimos llegando al concepto de regeneración, porque antes, después de Dragon Dreaming, pasamos por los patrones que conectan, y entonces ahí la palabra patrones empezó a aparecer con más fuerza, empezó como esta observación de la naturaleza y esta interpretación de esa observación en un orden que empezaba a dar como otra lógica más amplia, y todo iba haciendo sentido. Y entonces ahí llegamos después fui llegando yo con él, ¿no? A todo esto que es el nuevo paradigma de la regeneración. Y siento que lo que me ha traído a mí, así como decía al principio, ¿no? Esta mirada de la reconciliación, es esta como claridad de que la respuesta a los desafíos actuales claramente tiene que ser por una manera distinta a cómo esos problemas fueron creados. Y siento que lo que trae consigo este nuevo paradigma de mirar las organizaciones es uno de esos caminos, que es una evolución a lo que en su momento fue la RCE, que después hablaremos, ¿no? La sostenibilidad, la restauración, pero que de alguna manera esos paradigmas, si bien son esperanzadores hacia una nueva forma, sostienen una lógica que viene del paradigma anterior. Entonces, la regeneración es como que te mueve todos los esquemas. Confieso que estuve mucho tiempo tratando de integrar la palabra adyacente posible y yo decía, esto tengo que poder. Y palabras que me incomodaban, conceptos que no terminaba de entender, pero que en ese no entendimiento también había una certeza de que era por ahí y que tenía sentido que yo no lo estuviera pudiendo entender, porque había algo que eso me estaba trayendo nuevo para poder mirar las organizaciones y esa forma de hacer empresa en lo cotidiano desde una lógica que tuviera mucho más coherencia con mis convicciones y con esa, vamos a tomar también los conceptos, como decía Juan, dirección de viaje, que realmente pueda poner en el centro de nuestras decisiones la vida. Así que me ha traído a este paradigma la curiosidad, eh, el permiso de guiarme por el pulso, más allá de que no lo esté pudiendo entender racionalmente. Creo que ahí hay como también dos llaves, que una vez que entras, aparece maravillosamente la metodología para poder hacer desde ese lugar, pero con cierta estructura para poder compartir. Pero bueno, un poco eso, ¿no? Como buscar realmente y desde lo esencial, como decía Has, maneras distintas para encontrar formas y caminos distintos que nos lleven a otros lugares. Qué bueno, muchas gracias, Tamara, qué lindo recorrido. Em, y bueno, ya iremos viendo, a ver, hablando de esas incertidumbres, de esas palabras que van saliendo, y ese no entender, pero esa sensación que va por ahí es algo que, bueno, que también lo siento yo, así que totalmente reacciono con eso. Imagino que algunos, si todavía hay acá en sala, algunos compañeros del programa también seguro han vivido. Es Bueno, esperanzador para quienes vayan a hacer el programa, es parte del proceso. tal cual. Enfrentarse con palabras que no se entienden es parte del camino.
Totalmente, ahí dicen ya por el chat. Bueno, está bueno. Después ahí Ronald va a contar un poquito más de qué es este programa que tanto estamos hablando. Has, ¿quieres compartirnos? Bueno, qué lindo escuchar sus recorridos también y hacer ahí espejo. Bueno, claramente de los tres soy la más nueva en haberme topado tan recientemente con la regeneración organizacional y bueno, con Ronald. Y hago mucho, resueno mucho con todo esto bueno, todavía estar tratando y haciendo el ejercicio de poder digerir un poco de todo lo aprendido, ¿no? Porque fue tanto en 3 meses intensos que todavía están ahí como y tantos conceptos que no termino de entender, pero es como esto de que realmente resuenan adentro mío y están ahí resonando constantemente, más allá de la mente lógica que no logra entenderlo porque mi mente tal vez sigue operando con el viejo paradigma, ¿no? En algunos aspectos. Y bueno, ¿y cómo llegué yo? A mí me pasó que yo durante toda la carrera estudiando comunicación, todos los días me preguntaba qué hacía yo aprendiendo herramientas para manipular a la gente, para controlar a las masas, para poder generar falsas necesidades y entonces así vender más. Pero bueno, igual había algo de la comunicación que me apasiona y me apasionaba y me mantuvo ahí, ¿no? Pero siempre sabiendo que yo no lo iba a hacer de la manera convencional en la que me lo estaban proponiendo y enseñando, ¿no? No tenía idea cómo. Y bueno, en ponerme a crear, ponerme a permitirme crear algo nuevo, ¿no? Yo me veía a mí misma hablando de un nuevo paradigma sin tener idea de lo que eso significaba en ningún sentido, pero viste, cuando algo realmente te atraviesa y te llama, ¿no? Entonces, como bueno, en esa búsqueda eh, llegué primero a la economía circular, hice un curso ahí y bueno, ahí me fui acercando a agentes y personas que ya estaban como más avanzadas en este recorrido y así llegué a Gema, acá a Tamara representando. Y vi este workshop y con este nombre, regeneración organizacional, y fue como que no lo dudé, o sea, no tenía ni idea lo que eso significaba, pero fue como, sí, algo muy instintivo, yo soy muy de hacerle caso, cuando siento esa intuición, ¿no? Es como, voy, no importa. Y fue llegar y estaban empezando el encuentro. Yo dije, acá no sé qué esperarme, o sea, no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar, ¿no? Y llego y estaban empezando un encuentro, todo personas de traje, camisa, cosa, ta, empezando como una ceremonia guaraní, ¿no? Y yo digo, no puedo creer, o sea, yo me crié con mi madre toda la vida impartiendo ese tipo de ceremonias para conectar con la naturaleza y lo ancestral y todo, y yo me senté ahí, no sabía dónde estaba ni con quién y sabía que había llegado a mi lugar. Y cuando Ronald empieza con el workshop, realmente fue muy emocionante porque durante todo mi proceso de querer decir, quiero hacer las cosas diferentes, pero no tengo ni idea ni qué ni cómo, yo sentía como que realmente había que conectar más con la naturaleza y con su sabiduría, ¿no? Y sentía una abrumación tan grande de decir, esto es imposible, o sea, es como algo, yo estoy loca, estoy pirada, ¿no? Como esto es muy de estar soñando algo imposible. Y cuando empecé a escuchar a Ronald fue como decir, ¡ah! ¡Qué alivio! Alguien ya lo hizo. Alguien ya lo hizo, ya lo bajó una metodología, investigó, ya tiene un recorrido, o sea, realmente como que yo no era que yo quería hacer ese trabajo, era como qué frustración de no tener esas herramientas y bueno, cuando llegué a la regeneración organizacional las encontré y las sigo encontrando porque sigo, como dije antes, ¿no? Digiriendo todo esto porque claro, eh, adquirir lo que es una mirada de un nuevo paradigma no sucede en 3 meses, ¿no? Y realmente un nuevo paradigma necesita nuevos conceptos, necesita nuevas palabras, necesita una nueva forma de mirar al mundo y eso es un proceso bueno, no sé cuánto tiempo llevará, ¿no? Pero así como hoy todavía ya habiendo finalizado el curso y estando acá y pudiendo decir que aplico la regeneración a todos los ámbitos de mi vida, eh,
de la misma forma digo que, bueno, estoy acá aprendiendo a través de lo que es la experiencia de todos los días, pasarla por el cuerpo. Y bueno, estas oportunidades son realmente maravillosas porque permiten como anclar, ¿no? Y permiten como todo esto que sigue tan flotando en el aire que cada vez quede más impregnado y más plasmado, haciendo como realidad este nuevo paradigma. Así que bueno, un poco ese recorrido y súper agradecida con todos. Y bueno, Jazmín, muchas gracias por compartir. Ahí creo que van apareciendo comentarios. Andrea Ochoa dice, aprendiendo a metabolizar el metamodelo. Ha sido un juego de palabras. A mí Y me, ahí, sí, perdón, Cali, a mí me sí. parece brillante se está generando la conversación, lo que hablaba Tamara y lo que hablaba Yasmín, porque es verdad, o sea, a mí me pasó lo mismo. Cuando empiezas a escuchar todos estos conceptos, lo primero que te viene es, ¿de qué estás hablando? Esto es una locura, no entiendo nada. De hecho, muchas veces en el programa escuchábamos justo eso, ¿no? Como era la parte en la que conectábamos como compañeros, porque decíamos, yo pensé que yo era el único que no estaba entendiendo, pero en realidad a todos les estaba pasando, pero esa era la clase uno. En la clase 2 ya estábamos entendiendo todos los conceptos y lo que sí nunca se perdió es que a todos nos hacía sentido lo que estábamos viendo, incluso cuando todavía no lo entendíamos al 100%. Pero hablando de cómo aplicar el metamodelo ya en las organizaciones, es verdad que es un desafío muy interesante porque cuando tú llegas, a mí me pasó en una ocasión con un cliente que teníamos que definir un modelo de gobierno y cuando yo preparé el taller muy bonito, junto con Ronnie, siguiendo toda su guía y dándole definición a los conceptos y todo, y les empiezo a hablar de dominios de toma de decisiones, de jerarquías anidadas, de modelos sistémicos, de todo de cómo son los flujos de comunicación y puros conceptos. No pasaron más de 10 minutos cuando me di cuenta que ya los había perdido a todos. Entonces, algo que me gusta mucho de la regeneración organizacional es que también es muy flexible, porque en ese momento la decisión que tomé fue, olviden todo lo que les acabo de decir, de los conceptos, llámenlo como quieran, pero vamos a ponernos a trabajar. Y cuando empezamos a trabajar y aplicamos los conceptos, no los hablamos, no los explicamos, sino los aplicamos, la mentalidad de las personas cambió completamente y ellos después decidieron especializarse en los conceptos. De hecho, al principio le llamaban círculos, porque eso fue lo que más les resonó en la explicación. Y decían, ¿tú en qué círculo estás? Yo estoy en el círculo tal, pero eran dominios. Y después, cuando ellos querían explicárselo a sus jefes, entonces ya me pidieron que les diera como una capacitación un poco más técnica, teórica, explicándoles qué era cada cosa. Pero el proceso de adopción fue el hagamos, llámalo o nombra las cosas como tú quieras y después entendamos bien cómo son los conceptos. Pero fue muy interesante porque la misma regeneración o en los aprendizajes que he tenido con Ronnie, como no te pelees con eso, déjalos que fluya y después vamos a poder especializarnos un poco más. Quería compartirlos porque me hizo mucho sentido cómo los tres estábamos conectando y hablando de cosas muy similares y esta emoción que te genera la regeneración, pero que al principio quizá no la estás entendiendo, pero que sabes que funciona o que algo te está moviendo. Ni hablar que eso. Claramente es algo muy en común. A ver, Ronnie, cómo fue tu recorrido y cómo te resuena esto que dicen todos. Y también el chat Sí. asienten, ¿no? Sí. Primero quería confirmar que se escuchara bien, porque alguien parece que decía que se escuchaba muy bajito mi micrófono. ¿Se escucha bien? Súper. Qué emoción escucharlos primero. Y qué emoción también leer lo que la gente está poniendo aquí, que es muy interesante. Y hay tanto que reflexionar. Primero está como en estos como periodos de transición entre dos como
paradigmas literalmente que están coexistiendo, incluso múltiples paradigmas que están coexistiendo, yo creo que la capacidad de hablar en múltiples lenguajes en un mismo idioma es clave, ¿no? Entonces, yo creo que de hecho gran parte, y la Jazmín lo vive todos los días, es como uno dice lo mismo en el idioma de quien lo está escuchando, ¿no? Cuando uno tiene muchas como tipologías de clientes en estos casos, ¿no? Entonces es muy interesante eh, cómo poder ir desarrollando esta capacidad como periodos de transición de poder hablar un mismo idioma en múltiples lenguajes que sean como absorbibles por cada tipología de persona o por cada tipología de pensamiento. Em, lo segundo, me alucina una y otra vez, ¿no es cierto? William James decía que el ser humano aprende de dos maneras, ¿no? Desde el razonamiento lógico y desde el entendimiento intuitivo. Desde el entendimiento intuitivo es como hacemos sentido, o sea, el ser humano hacemos sentido a niveles mayores de abstracción y luego construimos significado reduciendo ese sentido inicial. Y entonces, el fenómeno de hacer sentido, eh, como que lo hemos ido perdiendo los seres humanos, dado que el foco ha sido el razonamiento lógico. Em, y lo otro es como que interesante cuando uno necesita introducir un nuevo concepto, el tema, y es algo que yo utilizo mucho, que es la carga cognitiva, ¿no? Hablarles en raro de tal manera de que cada vez arruguen más el entrecejo y que eso genere como un movimiento hacia... Porque el lenguaje al final, el lenguaje que usamos es es una manera más de hacer reducción de la experiencia. Entonces, em, eh, siento que hay tanto que hacer por ahí, ¿no? Yo siempre me acuerdo de el mundo ancestral muchas veces. Imagínense cómo sería hablar sin la palabra no. Y una vez le pregunté a una persona que hablaba Mapuzungún, que ellos originalmente o durante mucho tiempo o nunca, no sé bien, usan la palabra no. Entonces yo le dije, bueno, pero ¿cómo tú le dices a alguien no te quiero? Entonces él me respondió, eh, mis ojos están dormidos para ver tu amanecer. Y yo le digo, bueno, pero si alguien le dice algo así, esa otra persona queda más enamorada que antes. Es como una respuesta sin... Entonces es como interesante, creo yo, como salir del condicionamiento como del reduccionismo de los lenguajes, inventando palabras nuevas. Es una de las respuestas. Entonces, por eso es que cuando uno quiere integrar un nuevo tipo de paradigma, necesariamente tiene que integrar un nuevo tipo de lenguaje. Em, Así que me encanta todas estas reacciones. Y en mi caso, yo creo que uno de los motivos, son varios los motivos, pero sería muy largo explicarlos todos, pero uno, y quizás uno muy relevante, fue cuando leyendo o investigando sobre aquellas empresas que fracasaron en ciertos contextos, se han dado cuenta que muchos de los libros de management están escritos como derivando teoría de casos de éxito. Eso se llama teorías basadas en prácticas exitosas. Uno deriva una receta de lo que hicieron las empresas que fueron exitosas en ciertos contextos. Y de eso sacan libros de management una y otra vez. Y lo que no se estudia es qué es lo que pasó con las empresas que no fueron exitosas en esos mismos contextos. Y cuando uno se sumerge en eso, uno se da cuenta de que esas empresas que no fueron exitosas hicieron lo mismo que las empresas que sí fueron exitosas. Por lo tanto, el tema no está en la receta ni en el paso a paso para ser exitoso, sino que está muchas veces en el contexto, en la capacidad de gestionar, en los contactos, en el orden o desorden, incluso en los estilos de liderazgo. Entonces, cuando me empezó a pasar de que en consultoría uno intentaba implementar ciertas recetas de libros de management que además eran hipervendidos, en otros contextos empezaban a fallar. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa si uno empieza a pensar el mundo al revés, ¿no? Y uno
empieza a generar prácticas, pero fundamentadas en teorías que hayan sido consistentemente exitosas en el tiempo, ¿no? Y una y otra vez, la respuesta es que eso ocurre solo en los ecosistemas y en la naturaleza. Entonces, gran parte de mi viaje en los últimos años ha sido intentar comprender esos patrones y procesos del mundo natural y devolverlos al entendimiento humano, porque además es el ser humano el que los describe, ¿no? Entonces describimos lo que ocurre en la naturaleza y por lo tanto comprendemos de alguna manera qué es lo que queremos decir con eso, independiente de que en realidad es muy difícil de comprender en profundidad el mundo natural porque tiene un nivel de inteligencia que lamentablemente nosotros no tenemos, que hace que sea sistemáticamente regenerativa a lo largo del tiempo, ¿no? Y que genere ciertos patrones de organización que estén ocupados solamente de sostener la vida en todas sus formas. Y entonces, bueno, gran parte del viaje yo creo que ha sido ese, ¿no? Como de entender y intentar comprender estos patrones y procesos del mundo natural y devolverlos a los campos sociales y organizacionales de maneras experimentales hasta generar, digamos, entendimiento contextual que te permita como abrirlo. Y nada, y entonces eso yo creo que es una de las cosas relevantes de lo que ha significado este viaje y cuando empecé a integrar o entender cómo el mundo natural evoluciona y uno se empieza a dar cuenta de que hay patrones que son centrales y hay múltiples, pero hay algunos que son muy centrales, como la creatividad, la polaridad y el ritmo, o como los patrones o como los procesos, digamos, de simbiosis, de recombinación o de mutación genética, uno ve que todo eso tiene un espejo desde la mirada cognitiva humana. Entonces, otro de los secretos probablemente fue sumergirme durante un buen tiempo en el entendimiento de las neurociencias cognitivas y en el entendimiento de los sistemas complejos aplicados a los sistemas humanos. Entonces, me callo porque si no, puedo seguir hablando mucho. Bueno, muchas gracias a todos por compartirse. Estamos como quien no quiere la cosa, pasó el tiempo, nos quedan 10 minutitos, quizás si nos dan unos minutos más, nos extendemos, pero me gustaría hablar así un poquito, fue saliendo el tema del programa de regeneración organizacional que dicta Ronald, es un programa anual que ya se lanzó, la edición para el año 2025, las inscripciones ya están abiertas. Y bueno, quienes tenemos aquí, incluso yo, en esta conversación acompañándonos, hemos atravesado como alumnos en distintos años, con Jazmín en este año y Tamara y Juan Carlos lo hicieron el año pasado. Eh, Ese programa, como decían, de 3 meses, de 4 meses intensivos y después este año tenemos otros 3 meses que luego serán de seguimiento. Eh, Después ahora voy a compartir por el chat la web donde pueden ver más detalle del programa, pero sí me gustaría, como pregunta que vamos a estar muy desafiados por el tiempo para poder escuchar bien a todos, pero saber cada uno de ustedes algún concepto que haya hecho especial sentido con ustedes y que les haya nutrido en sus formas de acompañar organizaciones desde sus distintos lugares, y que lo hayan podido integrar de manera concreta, ¿no? Quizás un ejemplo cada uno para que quienes nos escuchan se puedan llevar también y nos dejan ese regalo. Y abrimos, si nos da, abrimos alguna preguntita a la gente que nos acompaña. Bueno, ahí abro, voy a tratar de ser breve. Por antigüedad abro nomás, porque hace más tiempo que lo conozco. A ver, un poco siguiendo con esto que hablábamos, parte de lo que me trae como y lo que me ha acompañado para los procesos que trabajamos de GEMA en todo lo que tiene que ver con la transformación, hay como claves bien importantes. Uno es la mirada del contexto. Nosotros venimos de un recorrido en GEMA en donde la sostenibilidad siempre ha sido como nuestra guía, ¿no? Y cuando GEMA nació, la sostenibilidad fue en ese momento el recurso a través del cual nosotros podíamos ir a las organizaciones desde una perspectiva más humana,
queriendo que las decisiones empresariales, además de los temas económicos, pudieran integrar la mirada de la naturaleza, la mirada social y además la mirada económica. Entonces, en ese momento, la sostenibilidad era esa puerta que nos habilitaba a esas nuevas conversaciones, ¿no? Como ampliar la perspectiva, ampliar la mirada y desde ahí empezar a guiar otro tipo de transformación. En la medida que fuimos también como habitando ese paradigma de la sostenibilidad, donde el problema es el aspiracional a resolver, pero en algún punto desde ese paradigma sigue estando como en algún punto por fuera. En la medida que nos vamos como entrando en el paradigma de la regeneración, eso empieza a tener como otra integralidad. Entonces, el dolor pasa a ser un potencial de evolución, pasa a ser parte de lo que me toca transitar también, ¿no? Y una de las cosas que recuerdo, le hice la pregunta a Ronnie, porque para mí fue como un cambio de estructura fuerte, ¿por qué tanto en el dolor? ¿Por qué cuando miramos el presente organizacional de una empresa tenemos que atender a los dolores? ¿Por qué no miramos las fortalezas? ¿Por qué no miramos las cosas que hacen bien? Que viene tal vez de otro paradigma, ¿no? Bueno, de eso que funciona como recurso para sostener. Y ahí como el entendimiento y el habitar eso de que la atención es también un llamado, ¿no? Es eso que está queriendo ser transformado, es eso que necesita una resignificación y es eso que está pronto para evolucionar hacia el nuevo estado. Y otra de las cosas que para mí desde el paradigma de la regeneración ha sido clave en acompañar procesos es que, parte lo decía Juan, es una mirada gentil, es una mirada amable. Es una mirada que trata lo que es desde ese lugar y ahí el paso a paso de, en ese momento, ese contexto y esas personas, cuál es el próximo paso posible que pueden dar. Y esto un poco viene de la mano de esta experiencia, ¿no? de Ronnie en cuanto a qué lo llevó, ¿no? Y que me hace mucho sentido escucharlo porque realmente hace mucho sentido aplicarlo desde esa mirada. No, no es ir con recetas, no es ir con soluciones, es ir con apertura, es ir con empatía, es ir con observación, es ir con intuición y con sensibilidad y también con recursos. Y poner todo eso al servicio de una dirección de viaje que vaya por sí misma buscando nuevos caminos dentro de lo que esa organización puede y para lo que esa organización está disponible. Nosotros antes hablábamos de que cuando nos convocaban para algún proceso nos abrían como puertitas, ¿no? De temas que estaban ahí. Y bueno, y la regeneración en algún punto es eso, ¿no? Es como son esas semillitas que necesitan como nuestra atención para ir y evolucionar hacia otro lugar. Entonces, además de la mirada de la naturaleza como guía, ¿no? Y esto que decía Ron, el patrón de la polaridad, y esto de observar las tensiones como recurso, y el patrón de la creatividad, esto de observar cómo la organización aprende y poder subirnos en ese lugar para aprender y acompañar a una empresa a reaprender. Creo que todo eso ha sido como bien interesante y herramientas súper valiosas para seguir como caminando hacia esto que queremos transformar, pero realmente desde un lugar más integrador, ¿no? Y más, como, más humano también, más natural. Qué bueno, Tamara, cómo lo pudiste poner en palabras. Muchas gracias por compartir. Has, Juan Carlos, Jasmine, escuchamos. Bueno, ahí tomo la palabra. Em, para mí uno de los conceptos que más no sé, es difícil elegir uno, ¿no? Porque en realidad también es todo parte de un todo súper interconectado, pero creo que una de las cosas que más me llevé y también creo que es en lo que más me apoyo para aplicar en mi propia agencia de comunicación, ¿no? Como en este nicho, es que la regeneración del planeta empieza por la regeneración de los campos sociales, ¿no? Porque em, desafortunadamente tal vez el planeta hoy está regido por la sociedad humana, ¿no? Y la sociedad humana está actuando, viene actuando históricamente muy degenerativamente, ¿no? Entonces como que si no hay
un despertar, un despertar de conciencia de lo que son los campos sociales, no va a haber personas que quieran llevar adelante acciones regenerativas en el planeta mismo, ¿no? Con la Tierra. Entonces, como en mi práctica, ¿no? En lo que lo que tiene que ver con la comunicación viene, como todos los demás nichos, ¿no? Viene de una historia súper degenerativa en la cual la comunicación se utilizó y se sigue utilizando como una herramienta de manipulación de masas, ¿no? En donde a través de la cual se generan falsas necesidades para aumentar ventas, se establecen estereotipos que dañan muchísimo a la sociedad, se controla a la sociedad a través del miedo y un montón de otras cosas que bueno, terminan creando la realidad en la que vivimos, ¿no? Entonces, nosotros a través de la comunicación lo que buscamos es irnos al otro paradigma y utilizar la comunicación en vez de como una herramienta de manipulación de masas, una herramienta de concientización de masas. Con este propósito de trabajar directamente en lo que es la regeneración de los campos sociales, ¿no? De realmente poder despertar a las personas y que las personas logren conectar con esa conciencia que ya está dentro de cada uno, porque todos nosotros somos esa esencia que es la naturaleza misma. Eh, y poder promover nuevas prácticas alineadas a este nuevo paradigma para moverse hacia el mundo. Realmente este concepto me fue como súper fuerte y a la vez súper esperanzador, porque es como que cuando sentimos que la regeneración está en manos de otros y de las personas que hacen regeneración, es como que yo personalmente me siento súper desesperanzada, ¿no? De sentir que los gobiernos, el día que se decidan hacer prácticas regenerativas, tal vez salvamos el mundo, ¿no? Pero cuando entendemos que en realidad la regeneración empieza por cada uno de nosotros, que somos los que conformamos el campo social, siento esperanza porque empieza por cada uno aquí ahora en que todos podamos implementar prácticas regenerativas hacia mí primero, hacia cada uno de nosotros, ¿no? En nuestro campo social más íntimo, con nuestras familias, con nuestros amigos, para después poder empezar a trasladarlo a las organizaciones, ¿no? Porque las organizaciones son un reflejo de la esencia de las personas que las manejan. Entonces, creo que ese concepto con muchos otros también realmente, pero dado el tiempo me voy a quedar como con esta idea que es lo suficientemente fuerte, me parece. Me contra, muchas gracias, Jazmín. Juan Carlos. Para mí, el concepto que más resonó y con el que más me quedé de la regeneración es la contexto dependencia. Es lo que más aplico en las intervenciones que tengo con los clientes. Y coincido con Ronnie, a mí me pasó algo muy similar cuando llegó el boom de todas las metodologías. Y más en el rubro en el que yo me muevo, había de todo. Había metodologías para trabajar ágiles, metodologías de innovación, metodologías para ser más eficientes, metodologías, lo que fuera, ¿no? Para idear. Pero todas te vendían como la receta secreta para ser más exitoso. Y eso mismo se empezó a hacer, a replicar en la consultoría, pero además cada quien te vende su marco, ¿no? O sea, hoy ya está todo como muy paquetizado, como que con cada consultora que vayas tienen un paquete que te pueden vender y que piensan que si el paquete no funciona, la culpa no es del paquete, la culpa es tuya porque tú lo hiciste mal, tú lo implementaste mal. Entonces, la contextodependencia para mí es increíble, sobre todo ya hablándolo con los clientes, porque nunca le voy a ofrecer a un cliente la misma solución que a otro, porque depende de su contexto, depende de las capacidades que tiene. Me encantó como todos los conceptos que pusiste, Tamara, para entender la realidad de un cliente y poder ofrecer una solución que realmente se adapte a lo que ellos necesitan y a sus posibilidades en el contexto en el que están. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo porque incluso en una intervención con un cliente, mi propio equipo me decía,
es que tú estás loco. Él quería hacer una implementación de agilidad. Yo estaba trabajando también con Ronnie en esa empresa y querían hacer una implementación de agilidad. Y nosotros sabíamos que su problema no era la implementación de agilidad, pero en el contexto en el que ellos estaban, necesitaban resolver primero ese tema de implementar agilidad para poder avanzar realmente a su necesidad. Entonces, les dejamos dar ese paso, les ayudamos a dar, no les dejamos, les ayudamos a dar ese paso. Y cuando terminaron de darlo, se dieron cuenta que esa no era la verdadera solución que necesitaban y no era el verdadero problema, pero sí les ayudó a dar ese primer gran paso que después nos dejó hacer otras cosas. Y lo fuimos haciendo ese cambio en pequeños pasos chiquitos, cada paso definido en el contexto en el que estaban. Y pasamos para esa empresa lo más importante era la eficiencia. Y pasamos de poner cosas en las manos de los clientes de 7% a 74% en muy poco tiempo. Pero todo fue entendiendo el contexto en el que estaban sin presionar, sin querer nosotros vender una solución que era nuestro paquete y que les prometíamos y les jurábamos que sí iba a funcionar, pues no, en realidad lo que hicimos fue entender en qué contexto estaba cada quien y a partir de ahí ir proponiendo soluciones adaptadas a cada uno de ellos. Es para mí lo más importante o con lo que yo más me quedo de la regeneración es la contexto dependencia. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, entonces fue saliendo contexto de dependencia, hablaban de la empatía, de lo emergente y el dolor como potencial de transformación. Hablaban de, bueno, de la importancia de la regeneración de los campos sociales, ¿no? Y ese cambio, ese switch que pudieron hacer desde Real Comunicación con Jazmín, de buscar despertar la conciencia y no convencer a masas generando, ¿no? nuevas necesidades. Así que qué interesante también escucharlos, cómo fueron integrándolo, ¿no? A veces uno piensa, no sé, por ejemplo, cuando Tamara hablaba de sostenibilidad, sustentabilidad y regeneración, ¿no? A veces parece que es como no es una cosa, es la otra, y cómo, bueno, se pueden ir integrando y sobre todo desde el acompañamiento a otros, incorporando estas herramientas bueno, para ir evolucionando y logrando mayor bienestar en organizaciones y como fueron diciendo. Ronnie, ¿quisieras decir unas palabras? Hacemos una preguntita más. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Yo no sé si quizá aprovechar que hay gente en la sala y que si tienen algún comentario, alguna pregunta o algún lo que sea, un algo, si no, em, y poder, ya que hay mucha gente que conocemos y mucha gente que no conocemos, así que ahí hay una manito levantada, parece. Buenísimo, a ver. Luis, te escuchamos. Buenas, ¿cómo les va? Gracias por la oportunidad de poder hacer un comentario. Me quedó como una duda, algo que me resonó, que no me resonó bien, es esto de cuando empezamos a definir y surgió varias veces en la conversación, hablar de organizaciones degenerativas y hablar de la degeneración. Definir otra vez por blanco-negro, contrastes. Me duele a veces eso, porque me ha pasado en muchos espacios de esto, de un camino que uno va haciendo, que creo que todos vamos regenerándonos, casi intuitivamente y sin saberlo, y por ahí sin haber usado esta palabra. Y en muchos espacios empecé esto de blanco y negro y que generan bandos, ¿no? Porque si fue que las organizaciones son degenerativas, bueno, mis abuelos, mis padres participaron de esas organizaciones, entonces mucho de esas organizaciones son las que nos siguen sosteniendo. Me parece que hay un cambio, una transformación, y me parece que el lenguaje no es menor de que tenemos que hacer que la regeneración sea valiosa por sí mismo y no por contraste de cosas que se hicieron, que posiblemente se hayan hecho con las herramientas y en los contextos adecuados para eso, ¿no es cierto? Entonces, me resonó eso, que es algo que me ha pasado en muchos ámbitos, que uno va como ámbitos pioneros y que siempre está esto, el bueno y el malo, ¿no? Eh, y que me da un poquito de miedo incorporar estos lenguajes, pero es una sensibilidad mía.
Es un súper buen comentario, Luis, en todo caso. Yo viví en esa paradoja durante muchos años también, eh, hasta que empecé, eh, o empezó en realidad a aparecer información cada vez más evidente y mucha evidencia científica como del estado de sobrecarga global, ¿sí? Entonces, cuando aparece esa información, uno, bueno, con toda la compasión del mundo, ¿no? Porque como tú dices, bueno, lo que se ha hecho con la conciencia que ha existido, con las herramientas que han existido, en los contextos, digamos, de mercado que han existido, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Con lo que, pero lo que sí, el mismo concepto de regeneración, la regeneración regenera algo que está dañado. Si uno va al fundamento regenerativo, la regeneración solo hace sentido si es que está mejorando algo que no está en el mejor estado. Y dado el estado de sobrecarga, colapso que hay a nivel local y global, em, muchas veces es como decir, bueno, pero ¿por qué esto hace sentido desde lo más quizás fundamental? Es porque hay algo que hay que recuperar, no por la naturaleza, sino que por el ser humano. La naturaleza ha sostenido, digamos, su regeneración históricamente y con eventos probablemente más dramáticos que en la presencia humana. Y entonces el gran tema es que hay muchos efectos que son antrópicamente inducidos y las soluciones eh, de ayer son problemas de hoy. Entonces yo creo que quizá el paradigma regenerativo, quizá el regalo que trae, es justamente desde una cosa, ojalá, no violenta y no dualista, reconocer el Estado de tal manera de poder como resignificar esta idea de dirección de viaje hacia un lugar que represente un juego infinito, un juego que se pueda seguir jugando. Porque lamentablemente un crecimiento infinito en un planeta finito es un juego que no es sostenible en el tiempo. Entonces, yo entiendo profundamente tu comentario y créeme que no es fácil, digamos, en algún momento, porque cuando hay cambios paradigmáticos, el primer fenómeno que aparece es frenar lo que no funciona. Y eso necesariamente significa reconocer, digamos, el dolor y el estado. Em, Eso te podría compartir. Gracias por tu comentario. Yasmín. Yo quería tomar la palabra porque especialmente yo usé varias veces ese concepto, ¿no? de degeneración. Y quiero explicar un poquito y también desde mi perspectiva y también desde lo que me dejó el programa, que es un concepto súper importante de la naturaleza misma, ¿no? Que es el concepto de la polaridad, que a través de la polaridad es que podemos ver los diferentes polos, ¿no? Y en realidad el juicio lo ponemos nosotros, o sea, no quiere decir o sea, la naturaleza misma también tiene por naturaleza acciones degenerativas, ¿no? Que la degeneración a la vez es lo que permite la resiliencia y es lo que permite como un renacimiento de nuevas oportunidades, ¿no? Entonces yo cuando traje el concepto de acciones degenerativas es como básicamente para hacer contraste, ¿no? Para que este contraste de esta polaridad nos permita ver con mayor claridad de qué se trata uno y de qué se trata el otro, ¿no? Sin juzgar el por qué, ¿no? Porque yo en mi día a día sigo haciendo un montón de acciones degenerativas, ¿no? Porque no me queda otra, porque es parte del sistema en la que vivimos, pero las veo, las reconozco y soy consciente de ellas y no las hago por default, digamos, de alguna manera, ¿no? O porque es lo que todos los demás hacen. Es como que la polaridad, lo que a mí me dio, es como la oportunidad de elegir y de tener mayor conciencia y de poder mirar desde una visión más sistémica y no verme como sumergida en hacer algo sin entender yo como de qué se trata esa naturaleza de lo que estoy haciendo. A mí de mi parte, desde ese lugar lo usé y para mí también
la degeneración es como es nombrarla para poder como nombrar esa parte más oscura, ¿no? De la vida, tal vez, que no por oscuridad es mala, o sea, es tan natural como la luz, ¿no? La oscuridad en sí misma. Simplemente cuando la vemos y la reconocemos es que podemos hacer algo con ella. Va un poquito por ahí, lo quería aclarar el uso del término de mi parte. Súper, gracias, Carmen. Genial. ¿No? No sé si hay alguna otra comentario o consulta. Chin. Si no, ahí sí. Adelante, Dafne. Permiso, buenas. Bueno, en principio, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a todos. Me resonó muchísimo lo que trae Jazmín. Eh, Me pasó particularmente que elegí estudiar licenciatura en química. Entonces, bueno, para entender el mundo. Después me pasó que, bueno, las mismas instituciones educativas también tenían otras propuestas, ¿no? Como la farmacia, la biotecnología, cosas que después me hizo pensar un montón de dónde estoy poniendo la energía, hacia dónde vamos, esto de los objetivos de las carreras o de los planes de estudio que muchas veces, bueno, van en esto de la degeneración. Entonces, un poco la pregunta era si el programa también, además de las organizaciones, que uno por ahí tiene más potestad, calculo, para hacer algunas modificaciones, si también se puede llevar la regeneración a sistemas educativos, quizás como universidades o facultades, que las veo tan enquilosada, particularmente yo estoy en la UNC, que tiene más de 400 años, entonces bueno, la planificación y el diseño vienen desde hace mucho y no siento tanto poder de acción desde adentro, entonces preguntar cómo lo veían. Muy buena pregunta. Muy buen comentario también. Bueno, yo creo que muchas veces cuando pensamos cuál podría ser una solución así consistente para el mundo en el que estamos, y probablemente sistemáticamente, y no solamente desde el pensamiento nuestro, sino que desde muchas aproximaciones a nuevas educaciones, tiene que ver con, o sea, la respuesta es la educación, es uno de esos grandes puntos de acupuntura para poder transformar. Em, Históricamente nos han acompañado siempre muchos gente vinculada al mundo educativo. Em, el, eh, Gente y educación yo diría que en todos los momentos, ¿no? Educación escolar, pero también educación universitaria, mundo académico en general. Y este programa yo por lo menos lo comparto en una versión muy resumida en varios espacios de pregrado y de posgrado, en magísteres también. Yo siento que es clave y es muy interesante desde la perspectiva del aprendizaje, porque de hecho tenemos un capítulo específico dedicado a la temática del aprendizaje transformacional, sobre todo de las dimensiones transformativas del aprendizaje desde el mundo adulto, porque hoy día son tomadores de decisiones, pero el día de mañana van a ser los niños, son los tomadores de decisiones. Entonces, el tema del aprendizaje es muy central en este programa. Y por lo tanto ha sido y hemos apoyado también un montón de iniciativas educativas en todos los niveles. Así que la respuesta es sí, la respuesta es hay mucho que hacer en el mundo educativo, y la respuesta es que también la educación es un sistema que tiene tanta inercia que hay que empezar a transformarlo desde adentro al mismo tiempo de ir generando lo nuevo periférico, digamos, al mundo, digamos, tradicional. Así que dependiendo del rol que uno tenga, hay mucho por hacer y hay mucha gente que trabaja en ambos mundos, ¿no? Creando lo nuevo y al mismo tiempo intentando estabilizar un sistema educativo que tiene esta inercia que tú describiste también. Em, exacto. Aquí dice Ana, usted lo dice, el sistema educativo es funcional al paradigma reinante, pero están sucediendo cosas maravillosas. Exactamente. Y esa es la polaridad presente en toda experiencia humana, ¿no? Lo que traía Luis antes. Todo paradigma dominante coexiste con paradigmas del pensamiento y de las éticas dominantes. Entonces, por ahí, muchas gracias por tu intervención.
Y no sé, Cali, vamos cerrando Sí, probablemente. vamos cerrando. Ay, no sé si alguien más tenía una pregunta. Ay, Sí, apareció una mano. adelante. Apareció una Me mano. gusta, Pitor. Una preguntita Quería verte. rápida y de paso aprovecho a saludarlo a Ronnie y a Daisy, que la verdad que es un gusto estar acá escuchándolo y también tuve la suerte, la grata suerte de estar cerquita de ellos en una empresa. Así es que bueno, en cuanto a alguna pregunta que me surge, básicamente es cómo es que manejan digamos, el tema de dar conciencia de esto, digamos, como a digamos, a las empresas que no, o sea, que tienen un lenguaje diferente, digamos, que están parados en un paradigma, digamos, también distinto. Entonces, ¿cómo es esa construcción de esos puentes para, digamos, de alguna forma como empezar a esparcir esta filosofía, este cambio de paradigma? Bueno, eso. Más que nada quise saludarlos también, JC Ronald. Gracias, qué lindo verte. Yo no sé si alguien quiere responder, ayudarme a responder, Juan Carlos. Sí, hola Gus, ¿cómo estás? Tanto tiempo de, de no verte. Qué bueno que pudiste asistir a esta sesión. Eh, es una pregunta compleja. Creo que en mi caso lo he hecho de diferentes maneras. O sea, puedo hablar desde puntos como más técnicos hasta como cosas más reales, pero hay una parte del programa de Ronnie que resuena mucho conmigo, ¿no? Que lo ha estado como mencionando, pero decía, los paradigmas dominantes siempre están coexistiendo con paradigmas emergentes. Y alguna vez tuvimos una conversación sobre cómo cambiabas a la gente si las personas no querían cambiar, ¿no? O qué poder mágico tienes para poder cambiar el pensamiento de las personas. Entonces, realmente no podemos cambiar el pensamiento de las personas, pero sí podemos cambiar la manera en la que las personas se comportan. Y no es a través de cambiar un sistema, sino de crear un nuevo sistema que reemplace al otro. Y eso es algo que es una frase que no sé si es exactamente así la frase, pero Ronnie en su programa lo dice. Y eso generó todo el sentido para mí, porque en el momento en el que tú empiezas a hacer evidentes las cosas que se están haciendo, no sé si bien o mal, pero sí de una manera que es la que no queremos o que queremos cambiar, las personas empiezan a darse cuenta de eso y empiezan a adoptar nuevas formas de hacer las cosas y empiezan a tomar conciencia de lo que estaban haciendo antes y cómo lo quieren hacer ahora. Y todo el tiempo te estás moviendo entre paradigmas dominantes y emergentes, porque ese paradigma emergente en algún momento se volvió un paradigma dominante y hay que volver a moverse y hay que volver a crear nuevas cosas o nuevos cambios que las personas van a ir adoptando, pero en ese camino van tomando conciencia y van adoptando también nuevos comportamientos. El lenguaje para mí también es muy importante, sin embargo, yo suelo ser más flexible con el lenguaje, como me gusta más el crear significado. Eso me ha funcionado muy bien, porque llamémoslo como sea más fácil de entender para todos. Poco a poco vayamos eh, siendo más conscientes de los conceptos, pero en este momento llamémoslo como lo entendamos todo y empecemos a trabajarlo, pero el punto es que entendamos las cosas, que seamos conscientes de los problemas que tenemos, de por qué estamos en el proceso de cambio, de tener aliados que nos ayuden a promover este tipo de transformaciones que de alguna manera ya tienen un nivel de conciencia un poco más alto. Ir jalando a los que todavía tienen un nivel de conciencia también un poco más atrasado. Em, Algo que también me gusta mucho es, no se trata únicamente de querer que August cambie, sino queremos en realidad que cambie toda la red, queremos que cambie toda la comunidad. Entonces, las acciones que tenemos que hacer no están en función del individuo, sino de lo social, ¿no? Entonces, no sé si respondí la pregunta, August, pero así es como más o menos en la práctica lo he ido navegando.
Sí, solo complemento tu comentario, JC, diciendo que muchas veces, muchas estrategias en organizaciones intentan transformar a la persona, o sea, a generar más conciencia individual. Y eso está todo bien, pero muchas veces el tiempo que se requiere para eso es muy largo. Y entonces otra estrategia que se usa mucho es justamente la recombinación y las microintervenciones desde, digamos, desde este principio de desacoplamiento y reacoplamiento. Y eso, si es sistemático en el tiempo, el poder de las microintervenciones generan transformaciones culturales. Entonces, es muy interesante esto que acaba de comentar JC. Bueno, gracias, qué lindo verte y qué maravilla este ratito. Se pasó muy volando, cosa que es una métrica muy buena, regenerativa, cuando ocurre eso. Terminamos como con la energía mayor que como comenzamos. Así que nada, desde mi parte, muchísimas gracias a estos invitados de lujo. Gracias, Cali, por toda la gestión y el acompañamiento. Y gracias a todos los que estuvieron acá presentes. Y nada, nos volveremos a ver, espero que pronto. Y Ish está saludando, gran abrazo. Gracias por mantenerme el cuenco caliente. Qué lindo. Gracias a ti Ish, por acompañarnos. Y Ish es parte del equipo motor del programa que nos va a estar acompañando el 2025 también. Y gracias a estos que también son 3 mentores del programa, 4 con Cali. Así que nada, muchísimas gracias y nos estaremos viendo súper pronto. Muchas gracias a todos y Muchas todas. gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Un saludo.